compañeros y todas las personas que el día de hoy pues nos están acompañando en este importante tema y pues siendo que es también bastante reciente en relación con su implementación y con su aplicación, incluso considerando también que estamos a las puertas del cierre de los periodos fiscales y que la normativa que vamos a empezar a analizar entró en vigencia prácticamente al mes de noviembre. Entonces voy a compartir por acá la presentación de nuevo. Por favor, me confirman cuando están observándola. Listo, muchas Ok, gracias. gracias. Previo a entrar un poquito en materia, en realidad nos parece importante que nos contextualicemos un poquito a nivel de los antecedentes que ha tenido nuestra ley del impuesto sobre la renta. Nuestra ley del impuesto sobre la renta tiene una vigencia pues bastante antigua, de 1988, y ha venido teniendo una N cantidad de reformas en pequeño, ¿verdad? Y principalmente siendo la ley 9635 la reforma un poquito más sustantiva que entró en vigor a partir bueno, se emitió en diciembre del 2018 y entró en vigor ya a partir de julio del 2019 y mediante la cual pues nos implementan un nuevo impuesto, una nueva cédula impositiva, que es el impuesto sobre rentas y ganancias de capital. Al día de hoy, precisamente con la ley 10.381, que es la ley que vamos a entrar a analizar con mayor detalle, entra una nueva arista, si lo quisiéramos visualizar, de este impuesto sobre rentas y ganancias de capital, enfocado justamente en rentas pasivas extraterritoriales. Entonces, la ley 10.381 hace una reforma a la ley del impuesto sobre la renta y a través de esa reforma lo que se implementa es una nueva arista o una nueva forma de impuesto sobre rentas y ganancias de capital enmarcado en el gravamen de esas rentas y ganancias extraterritoriales. A través de esta ley, entonces, se requiere una reforma reglamentaria. En consecuencia, se reforma el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta y adicionalmente se emite una resolución que es, para no hacer el nombre tan largo, digamos que quedémonos en la resolución 30 del 2023, que es la resolución que empieza como a detallar un poquito más algunos de los requisitos que vamos a conversar. Si queremos ser claros, tal vez en esta línea, la presentación del día de hoy, en lo que nos vamos a enmarcar dentro de la reforma 10.381, es concreta y específicamente en el gravamen de estas rentas pasivas extraterritoriales. Solo vamos a hablar sobre esto porque lo que queremos es asegurarnos el entendimiento de cuándo y cómo y bajo qué condiciones un obligado tributario tiene que pagar este impuesto. En función de eso, y para también mantener un contexto de las reformas que se dieron, la ley 10.381 reforma el artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta e implementa un gravamen de rentas pasivas extraterritoriales con el impuesto sobre rentas y ganancias de capital del capítulo 11 de esta ley. Y entonces acá lo que básicamente nos enmarca es que las rentas pasivas de fuente extranjera que sean obtenidas por una entidad que sea integrante de un grupo multinacional y que sea considerada como no calificada, va a pagar este impuesto. Ahora vamos a ir desgranando poco a poco, pero lo que nos interesa es como ir visualizando qué fue lo que tocó, qué fue lo que reformó esta, esta ley. Entonces, esta ley reforma el artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta, me dimensiona las rentas pasivas, ¿verdad? Que al final me dice, son las rentas pasivas que establece o que determina el artículo 27 ter y van a estar grabadas cuando se obtengan o a pesar de que se obtengan fuera del territorio nacional, cuando el obligado tributario sea considerado como una entidad no calificada y además pertenezca
a un grupo multinacional. Otro de los aspectos que reforma esta ley es la creación de varios artículos, ¿verdad? Tenemos artículos 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies. Introducen 2 párrafos en el 27 y 3 párrafos al final del artículo 31 ter. Precisamente como para consolidar un poco lo que vamos a entender por una entidad calificada o una entidad no calificada y por una entidad que pertenezca o no a un grupo multinacional. Además de incluir también una cláusula específica antiabuso, concretamente en función de la aplicación de esta arista de impuesto, y también la posibilidad de que ante pago de impuestos análogos en otros países, eso se le reconozca en el impuesto que deberá de cancelarse acá en Costa Rica. Como les comentaba, la implementación de esta reforma nos ha llevado también a hacer una reforma del reglamento a la ley del impuesto sobre la renta. En función de eso, se emite recientemente el decreto ejecutivo 44262, que reforma el decreto ejecutivo 41198, y entonces ahora tenemos una versión actualizada, por decirlo así, del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. En esta versión actualizada se reforman varios artículos de este reglamento, dentro de los cuales podemos citar el primero, que es el tema de las definiciones, el 33, 34, 35, 36 y 38, que tienen que ver todos con la línea del impuesto sobre rentas, ganancias y pérdidas de capital. Adicionalmente, se crean los artículos 38 bis, 38 ter, 38 quater y 53 bis, igualmente relacionados con la implementación de esta arista de impuesto, de este impuesto en rentas pasivas extraterritoriales y las cláusulas antiabuso y esta posibilidad de aplicarse un impuesto análogo o el impuesto análogo cancelado en otro país. Finalmente, tenemos la resolución, que como les decía, para hacerlo con un nombre cortito, la vamos a referir como la resolución 30 del 2023. Esta resolución lo que busca es enmarcar lo ya regulado en la ley y en el reglamento para efectos de poder calificar a una entidad, o bueno, para efectos de poder definir, para no utilizar el mismo término, para efectos de poder definir si una entidad es calificada o no calificada. Ya vamos a entrar un poquito en materia, ¿verdad? Pero sí lo que queremos es que se visualice un poco estos 3 instrumentos normativos y cada uno de ellos, qué es lo que está desarrollando. Entonces, en esta resolución ya aterrizamos, por decirlo de cierto modo, los requisitos que se deben de cumplir para ser considerado una entidad calificada y en consecuencia, si no los cumplo, pues estaría siendo considerado una entidad no calificada. Lo mismo con la pertenencia a un grupo multinacional, ¿verdad? La forma en la que se tiene que medir esa pertenencia a ese grupo multinacional. Entrando ya un poquito precisamente en la parte de fondo, y aquí vamos a ir viendo el tema y ustedes van a ir viendo que en las diapositivas está citada la normativa, porque acá lo que nos interesa es que podamos entender el tema y bueno, ya después buscar la referencia a la norma que nos da la claridad correspondiente. Entonces, como decíamos desde un principio, con la ley 10.381, lo que tenemos es una nueva arista en el impuesto sobre rentas y ganancias de capital. Si tal vez lo veíamos, ese impuesto materializaba rentas de capital inmobiliario, rentas de capital mobiliario y ganancias y pérdidas de capital. En su generalidad, este impuesto se aplicaba para este tipo de rentas pasivas que se dieran o que surgieran en el territorio costarricense. Ahora, con la ley 10.381, tenemos como una nueva cajita y en esa cajita vamos a grabar estas rentas de capital inmobiliario, mobiliario o ganancias y pérdidas de capital, pero que sean obtenidas
desde fuera del territorio. Entonces, por eso es que le llamamos rentas pasivas extraterritoriales. Entonces, ¿cuáles son esas rentas pasivas extraterritoriales que se van a gravar? Cualquiera de estas que estamos viendo acá. El alquiler de bienes inmuebles, el rendimientos por certificados de inversión, ganancias y pérdidas de capital que surjan, aunque eso surja de bienes que están fuera del país, ¿verdad? Ese es como por decirlo el punto esencial, ¿verdad? Entonces, vamos a grabar esas rentas pasivas extraterritoriales, pero ahora sí, ¿quiénes son los obligados a pagarlas? Que es como también un punto medular. El que está obligado a pagarla es única y exclusivamente, uno, una entidad que se defina como no calificada y dos, que pertenezca a un grupo multinacional. Esos requisitos los tengo que cumplir de forma simultánea. Entonces, precisamente vamos a tener muy claro que estas rentas pasivas extraterritoriales tributan de forma exclusiva en el impuesto sobre rentas y ganancias de capital. No van a tributar sobre el impuesto de las utilidades, aunque, y aquí tal vez vamos dejando algunos aspectos claros, aunque en realidad el impuesto se implementó en el artículo primero, que es un artículo referido al impuesto sobre las utilidades, en realidad uno de los últimos párrafos de ese artículo primero expresamente define y delimita que ese impuesto tributa en rentas y ganancias de capital del artículo 11. Entonces, para que lo entendamos adecuadamente, tenemos que tener claro que las rentas pasivas extraterritoriales se gravan y tributan en el impuesto sobre rentas y ganancias de capital, sin posibilidad de aplicarse afectación o integración ni legal ni voluntaria. Así lo dispuso el artículo 33 del párrafo final de la ley y así también está dispuesto en el reglamento adicionalmente que también lo reguló. Entonces, teniendo esa parte clara, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a visualizar que el contribuyente es toda entidad no calificada que pertenezca a un grupo multinacional. Así lo define igualmente el artículo 38, párrafo final del reglamento. Entonces, ¿qué tenemos que analizar para saber si tengo o no tengo que pagar el impuesto? Yo solo voy a pagar el impuesto, uno, si pertenezco a un grupo multinacional y dos, si soy una entidad calificada. Ambos requisitos los tengo que cumplir. No es que si soy un grupo multinacional, o sea, si ya soy parte de un grupo multinacional, tengo que pagar el impuesto. No, ahí tiene un primer check, pero le falta el segundo. ¿Usted es considerada una entidad no calificada? No, yo soy considerada una entidad calificada. Ah, bueno, entonces no tiene que pagar el impuesto. Eso es parte de lo que vamos a ir precisamente desgranando poquito a poquito, ¿verdad? Pero estas son las llaves y esto es lo que sí tenemos que tener muy, muy claro. Tengo que cumplir los dos requisitos para que me puedan visualizar como un obligado tributario de esta partecita de impuestos sobre rentas y ganancias de capital o rentas pasivas extraterritoriales. En la primera análisis, entonces vamos a ver qué vamos a valorar o qué tenemos que considerar para definir si formo o no parte de un grupo multinacional. Entonces, lo primero que me define tanto la ley como el reglamento e incluso la misma resolución es ¿qué entendemos por un grupo multinacional? Bueno, se entiende por un grupo multinacional cuando hay dos o más personas jurídicas que están vinculadas y que residen en diferentes jurisdicciones. Punto importante acá, porque tal vez la ley no lo dice expresamente, pero este requisito es parte de o es parte de la consecuencia de este requisito. Cuando hablamos de un grupo multinacional, ya estamos hablando de personas jurídicas. ¿Qué significa esto? Que básicamente, de forma excluyente, todas las personas físicas, por decirlo así, quedaron fuera del espectro de este impuesto. ¿Por qué? Porque si mi requisito es pertenecer a un grupo multinacional, hasta el día de hoy, el grupo multinacional
solo se conforma a través de personas jurídicas. No hay personas físicas que conformen un grupo multinacional. Entonces, mientras eso tal vez no llegue a suceder, ¿verdad? Básicamente a las personas físicas quedaron por fuera de ser obligados tributarios de este impuesto. ¿Por qué? Porque como lo decíamos, por lo menos hasta el día de hoy, una persona física no, por sí solita no forma parte de un grupo multinacional. Los grupos multinacionales son formados a través de entidades o personas jurídicas vinculadas y que residen en diferentes jurisdicciones. Igualmente podemos definir o considerar que existe un grupo multinacional cuando hay empresas residentes fiscales en una jurisdicción que debemos declarar en otra a través de un establecimiento permanente. Estos aspectos son ya tal vez más manejados por nosotros porque todas las consideraciones de los establecimientos permanentes y demás ya tenemos bastante tiempo de venirlas trabajando. Ahora sí, esto era qué entendemos por un grupo multinacional. Pero el punto medular es cuándo me considero yo persona jurídica parte de ese grupo multinacional para los efectos de aplicar o no este impuesto sobre rentas pasivas extraterritoriales. Y tanto la ley como el reglamento y la resolución me delimitan que yo me voy a tener parte de este grupo multinacional cuando debo de estar incluida en los estados contables consolidados del grupo. O bueno, no tal vez estoy incluida, sino que me hubieran debido incluir, ¿verdad? Si mis participaciones patrimoniales estuvieran registradas en el mercado de valores. Estas son las condiciones que tengo que cumplir para poder decir, sí, yo formo parte de este grupo multinacional. La otra posibilidad es, usted debió de haber estado incluido, pero su relevancia o su tamaño, o por su relevancia o por su tamaño, la verdad es que la dejamos por fuera. Entonces, estos aspectos son muy importantes porque es la empresa o es la persona jurídica la que tiene que valorar y definir si ella forma parte de este grupo multinacional con base en su inclusión o no dentro de los estados contables consolidados del grupo multinacional. En el momento en el que nosotros digamos, sí, sí estoy incluida en esos estados contables o sí debí de estar incluida por estas y estas circunstancias, en ese momento cumplimos el primer check para entonces decir, ok, sí formo parte del grupo multinacional. Potencialmente parece que ya llevo un 50% para ser obligado tributario de este impuesto. Puntos importantes también. Si yo digo, no, yo no formo parte de un grupo multinacional de acuerdo a estos criterios. La respuesta del sí o la respuesta del no, la persona jurídica va a tener que mantener las pruebas y la información documental que respalde su posición, tanto de sí lo tengo o tanto de no lo tengo. ¿Por qué? Porque ante futuros procesos de control, la administración le solicitará esos respaldos documentales o esa información que delimite si usted pertenecía al grupo o si no pertenecía al grupo, por qué sí o por qué no. Entonces, ya desde acá es muy importante que se empiecen a visualizar esos respaldos documentales y que los empiecen a custodiar para efectos de futuros procesos de control. Punto y aparte, ya dijimos, bueno, dependiendo de mi respuesta en formo parte de un grupo multinacional, tengo o no tengo el 50% del aspecto. Si yo dijera, no, yo no formo parte del grupo multinacional. Bueno, pues si ya usted no forma parte del grupo multinacional, digamos, ni siquiera se entre a matar en el análisis de entidad calificada o no calificada. ¿Por qué? Porque si ya usted no forma parte de un grupo multinacional, ya usted no es obligado tributario de este impuesto, porque recordemos que para hacerlo tengo que cumplir las dos condiciones. En el momento en el que incumpla cualquiera de las dos, no soy obligado tributario de este impuesto. Ahora, yo digo, sí formo parte de un grupo multinacional. Bueno, entonces vamos a ver
entremos en el análisis de si usted es o no una entidad calificada. Y entonces acá la normativa me empieza a delimitar y me empieza a decir, bueno, ¿entidad calificada qué es? Una entidad o un obligado tributario o un contribuyente que tenga adecuada sustancia económica en el país durante el periodo fiscal que vamos a analizar. Ah, bueno, perfecto. Entonces, a contrario censo, voy a ser una entidad no calificada cuando no tengo esa sustancia económica. Este aspecto es importante porque la ley y las reformas que se implementaron hay que verlas con cuidadito, ¿verdad? Porque si ustedes ven el artículo 2 bis, 2 ter, etcétera, lo que desarrolla es todo el desarrollo para ser considerada una entidad calificada. Entonces, si mi análisis y mi desarrollo es si soy una entidad calificada, básicamente entonces no tengo que pagar el impuesto, ¿verdad? Porque recordemos que pago el impuesto cuando soy entidad no calificada. Entonces, esos aspectos son importantes que los vayamos madurando y que los vayamos visualizando para poder tener una claridad. Nosotros vamos a analizar y todos los requisitos de la sustancia económica vienen a decirme, sí, si yo cumplo con todo esto, soy una entidad calificada. En consecuencia, no tengo que pagar este impuesto. Ese es básicamente el punto medular de hacer este análisis. Y el análisis, como los decía, se enmarca en tengo o no tengo una adecuada sustancia económica en el país. Y ese tema, ¿verdad? De esa sustancia económica en el país, pues va a venir un poco enmarcado en 3 puntos medulares que los vamos a ir desgranando. Recurso humano, que es este primero que vamos a ver acá, toma de decisiones, que ya lo vamos a ver más adelante, y ejecución o control, digamos, en costos y gastos. Esos 3 aspectos que tienen que cumplirse los 3, ¿verdad? Son los que me van a venir a definir si puedo ser considerado una entidad calificada o no. Entonces, veamos el análisis uno a uno. Recurso humano. Entonces, para yo poder decir que soy una entidad calificada, tengo que tener un recurso humano apto, adecuado a la renta y a la actividad que desarrollo. Un punto importante que estaba pasando por alto. Esta valoración de la adecuada sustancia económica se va a realizar renta por renta, si lo quisiéramos ver. Entonces, para cada renta que vaya a estar sujeta o que pueda estar sujeta al impuesto, vamos a tener que hacer esta valoración de estos 3 requisitos: recurso humano, toma de decisiones y costos y gastos. En recurso humano, entonces, lo que vamos a valorar es, primero, la empresa o la entidad jurídica tiene que estar registrada ante la caja como patrono. Y para eso tiene que tener mínimo un empleado contratado, cuya ocupación sea de profesional con algún conocimiento o con conocimiento relacionado a la gestión de los activos de inversión o a la gestión de los activos que le estén originando las rentas pasivas extraterritoriales. Entonces, este es el punto inicial. Registrado ante la caja con mínimo un empleado, y ese empleado tiene que tiene que ser profesional y tiene que tener conocimientos en la gestión de las rentas pasivas extraterritoriales que le están generando los ingresos. Punto número 2. Tiene que tener por lo menos algún local, alguna oficina o algún centro de negocios que sea propio o alquilado con mobiliario y equipo suficiente y necesario, ¿verdad?, para la gestión de esas rentas pasivas extraterritoriales. Entonces, para cumplir este primer check del recurso humano, yo tengo que cumplir con estos 2 requisitos: caja, empleado y local. Ahora, la ley me prevé la posibilidad de que el cumplimiento de estos requisitos lo pueda hacer en forma directa o a través de una subcontratación de un proveedor externo, en cuyo caso
el pago que se le haga o el reconocimiento que se le haga a ese proveedor externo no puede ser menor al 80% que hubiera asumido la empresa de haberlo realizado ella como costo directo. Estos son aspectos importantes que tienen que valorarse. Igual, reitero, la valoración que haga la empresa o la valoración que haga la persona jurídica tiene que quedar constando la documentación y la información de respaldo que le permita demostrar cada uno de estos aspectos. Punto número 2. Toma de decisiones. Ok, entonces, para el segundo requisito de sustancia económica vamos a tener que valorar todos estos aspectos relacionados con la toma de decisiones. Entonces, para estos temas vamos a tener que tener un consejo de administración o una junta directiva o algún órgano, ¿verdad? De la persona jurídica o de la entidad jurídica que se reúna por lo menos 2 veces en el año. Entonces, estas juntas directivas o estos órganos de administración deben reunirse mínimo 2 veces en el año. Y ojo, si hay un aspecto importante, este requisito no puede ser subcontratado. O sea, esta junta directiva o este órgano de administración o consejo de administración que se reúna para la toma de decisiones relacionadas con estos aspectos de rentas pasivas extraterritoriales tiene que hacerse por lo menos 2 veces en el año y no hay subcontratación que valga. 2. Se debe de realizar por lo menos una vez en el año una asamblea ordinaria de accionistas en el país. Eso es un punto muy importante porque recordemos que acá la sustancia económica se visualiza y se enmarca en que tenga sustancia económica en el país. Entonces, parte de esa sustancia económica en el país me requiere la necesidad de que por lo menos una asamblea ordinaria de accionistas sea realizada en el territorio de la República. Igualmente, por disposiciones incluso hasta de código de comercio, se deben de contar con políticas de gobierno corporativo debidamente aprobadas y además el domicilio para todos los efectos legales, tributarios y demás de esa persona jurídica o de esa entidad tiene que estar fijado en el país. Entonces, acá sí tenemos algunos aspectos adicionales, ¿verdad? O sea, es un poquito más lo que tenemos que cumplir versus el tema del recurso humano que veíamos previamente, porque acá entonces, y vuelvo e insisto, tal vez en el tema de documentación, información y prueba, ¿verdad? Así, yo tengo una junta directiva, la junta directiva se reúne por lo menos 2 veces al año, también hago la asamblea ordinaria en Costa Rica, tengo mis políticas de gobierno corporativo, aquí están, este es, y además sí, mi domicilio fiscal para todos los efectos está en el territorio costarricense. Ah, ok. Entonces, usted cumple con todo esto, usted cumple con el check de la toma de decisiones para ser considerado que tiene sustancia económica y entonces ser visualizado como una entidad calificada. Finalmente, el último de los requisitos es el tema de gastos y costos. La ley me define, y ley, reglamento y resolución, que esta persona jurídica tiene que incurrir en gastos y costos que estén relacionados con la adquisición, tenencia o enajenación de estos bienes y servicios, ¿verdad? Que están, vamos a ver aquí, tenemos que tener claro, las rentas pasivas se están obteniendo afuera, pero los costos y gastos relacionados con eso se tienen que estar dando dentro del territorio nacional y que van a estar relacionados con la gestión de estos activos, ¿verdad? Que están fuera del país. Estos costos y gastos tienen que estar respaldados en facturas electrónicas y no pueden ser menores a 3 salarios base. Entonces, estos son aspectos importantes también donde privará igualmente el aspecto probatorio ante un futuro proceso de control y por lo cual el obligado tributario o la persona jurídica que esté haciendo este análisis tiene que hacer esta valoración contra documentación y contra prueba. Un punto importante acá que la misma ley dispone
y que tenemos que visualizar y entender es las sociedades holding, ¿verdad? Que es así como las conocemos, que se dedican esencialmente a la tenencia de participaciones patrimoniales y además también las que se dediquen a traspasos de forma habitual de bienes inmuebles, digamos que de cierto modo van a estar relevadas de cumplir el requisito de la toma de decisiones y de cumplir el requisito de costos y gastos, pero no están relevadas de cumplir el requisito relacionado con el recurso humano. Entonces, esto es un punto importante, ¿verdad? Porque las holding en esencia van a ser consideradas entidades calificadas para los efectos de la toma de decisiones y para los efectos de los costos y gastos, pero no así para los efectos del recurso humano, por lo que entonces la holding o estas entidades o personas jurídicas que se dediquen de forma habitual al traspaso de bienes inmuebles, sí tienen que cumplir con el requisito del recurso humano. Recordemos, el requisito del recurso humano es estar inscrito ante la caja, tener mínimo un empleado y además un local, ¿verdad? Propio o alquilado con equipo suficiente que le permita toda esa gestión. Entonces, estos son aspectos importantes que deben de considerarse. Como les mencionaba, la implementación de esta forma de impuesto, ¿verdad? Que es una arista. A mí en lo personal me gusta más como ponerle el tema de una arista de este impuesto sobre rentas de capital mobiliario e inmobiliario enmarcado en, en rentas pasivas extraterritoriales, tiene una cláusula específica antiabuso, que lo que nos permite como administración es analizar, visualizar que si hay algún mecanismo, forma o instrumento por medio de los cuales se estén creando, por así decirlo, o se estén diluyendo algunos requisitos o algunos valoraciones que tengan que cumplirse para poderme salir del espectro del impuesto, entonces la administración puede entrar a recalificar. Entonces, en cuyo caso, pongamos un ejemplo, en realidad yo no tenía el empleado registrado y digamos como que monté todo, pero en realidad nunca estuvo. Entonces, la administración tiene la capacidad de decir, bueno, es que si usted no tenía el empleado, usted ya no está cumpliendo el requisito del recurso humano y por ende usted ya no tiene la sustancia económica adecuada. Entonces, usted deja de ser una entidad calificada como nos hizo creer y pasa a ser una entidad no calificada. Entonces, y eventualmente, si cumplía el requisito de pertenecer a un grupo multinacional, entonces debería de estar pagando el impuesto. Entonces, son aspectos importantes que la ley prevé como facultades para análisis y valoración de la propia administración. El otro punto importante es la facultad de aceptar y de que el obligado tributario si ha cancelado algún impuesto análogo a este impuesto acá en otro país, entonces se le reconoce. Acá entonces entremos nada más en algunos aspectos. Entendemos por impuesto análogo algún impuesto que esté relacionado con las rentas y ganancias de capital, ¿verdad? Un impuesto que se le parezca o que pueda ser un símil del impuesto sobre rentas y ganancias de capital que esté regulado en otro país y sobre el cual la empresa haya tenido que tributar. Entonces, esa tributación, ¿verdad? Que se dio en otro país, se le reconoce acá en Costa Rica en el impuesto que debe de pagar. Ojo, no hay generación de saldos a favor. La misma ley dispone que se paga hasta por el monto que se debió, se le reconoce, por decirlo así, hasta por el monto que debería de pagar en Costa Rica. Entonces significa que si yo pagué en algún otro país 100 y aquí tenía que pagar 50, pues se me van a reconocer los 50 y básicamente entonces aquí no voy a pagar nada, pero no es que entonces me genere un saldo a favor por los otros 50, no, eso no vale y eso no lo dispone la norma. En consideración, ¿verdad? De lo que hemos conversado y para
terminar de ser reiterativos, ¿verdad? No hay una implementación de una declaración informativa adicional. Lo que la administración tributaria o a lo que la administración tributaria está apostando, si pudiéramos decirlo de este modo, es a que su obligado tributario, ¿verdad? Esta persona jurídica va a tener que hacer sus valoraciones y análisis respecto a estos requisitos, va a tener que conservar sus registros y respaldos y entonces, en función de decir, yo soy una entidad calificada y yo no pertenezco a un grupo multinacional, entonces no tengo que pagar el impuesto y entonces simplemente no cancela ningún impuesto relacionado. Aquí lo importante es, ante futuros procesos de control, insisto y reitero, tienen que tener la prueba y la información y la documentación que les respalde esto, ¿verdad? ¿Qué tienen que respaldar? Número uno, que soy una entidad calificada o en una primera instancia que soy una entidad calificada. ¿Cómo respaldo que soy una entidad calificada? Con la documentación y la información que me defina que si tengo recurso humano, que si tengo un empleado, que si estoy inscrito ante la caja, que si tengo un local, que si tomo las decisiones, que si hice por lo menos las 2 asambleas de accionistas, las 2 sesiones de juntas directivas, que si hice la asamblea de accionistas en el país, que si tengo mis políticas de gobierno aprobadas, entonces, y además que si delimito costos y gastos que están respaldados aquí en Costa Rica y que suman una cuantía superior a los 3 salarios base. Entonces toda esa documentación la tengo que tener respaldada para poder decir, ya yo soy una entidad calificada, en consecuencia no tengo que pagar el impuesto. O eventualmente puedo decir, yo no pertenezco a un grupo multinacional, aquí está toda la prueba porque yo no tributo bajo un sistema consolidado, no tengo que estar incluido bajo un sistema consolidado contable del grupo multinacional y entonces tampoco tengo que pagar el impuesto. Tengo que tener el respaldo de una u otra o todavía mejor, ambas. Pero con que pueda tener el respaldo de una u otra, ya yo salí del espectro. Recordemos que acá el impuesto es si cumplo con el contrario censo de lo que tenemos acá. Soy una entidad no calificada y además que pertenezco a un grupo multinacional. Entonces, esos son los aspectos esenciales que tenemos que seguir manteniendo. Como para ser un poquito más, puede ser reiterativos, pero también un poquito más sencillo de entender, aquí volvemos un poco a lo que conversábamos. ¿Quién va a pagar el impuesto? Una entidad no calificada que pertenece a un grupo multinacional. En consecuencia, si yo soy una entidad no calificada, pero no pertenezco a un grupo multinacional, no pago. Si soy una entidad calificada que pertenezco a un grupo multinacional, igual no pago, porque soy calificada. Si soy entidad calificada y no pertenezco a un grupo multinacional, igual tampoco pago. Entonces, vean que acá, de la combinación de los requisitos, el único requisito que me da la obligación de ser contribuyente de este impuesto sobre rentas pasivas extraterritoriales es ser no calificado y pertenecer a un grupo multinacional. Ahora bien, en función de lo que conversábamos, por el momento la administración está poniendo a disposición de los obligados tributarios estos 3 formularios, según sea el impuesto o la renta que tengan que tributar. Si son rentas relacionadas con bienes inmuebles, es el formulario de pago para rentas de capital inmobiliario. Si son rentas relacionadas con bienes muebles, es el formulario de pago para rentas de capital mobiliario. Y si son ganancias y pérdidas de capital, que bueno, en este caso importante son ganancias de capital, porque acá también traigo a colación un aspecto de que a nivel de reglamento se definió que no aplican pérdidas de capital extraterritoriales. Entonces, eso es un punto importante. Entonces, acá para ganancias de capital está el formulario relacionado con ganancias de capital.
por favor, sí se les pide muchísimo cuidado en el momento en el que lo vayan a abrir. Ya va a venir mi compañero a explicarlo bien, pero si ustedes ven, el número del formulario es el mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay que leer el título para estar seguros de cuál es el formulario que tenemos que abrir y sobre el que tenemos que tributar. Y entonces acá ya yo dejo a mi compañero que les pueda explicar un poquito más sobre el tema de los formularios. Hola, buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es José Antonio Madrid, trabajo en el área de recaudación y para mí es un gusto estar hoy con ustedes viendo estos formularios de los que hablaba Susi, ¿verdad? Para poder liquidar este impuesto. En realidad, por la forma como se aprobó la ley, por el corto plazo que tuvimos para el desarrollo de los formularios, lo que hicimos fue utilizar ya un instrumento que tenemos, ¿verdad? Para casos especiales, tal y como lo que estamos viendo en este momento. Este es un formulario genérico que se utiliza o que se puede utilizar para cualquier impuesto, por lo cual van a ver que es un formulario que trae poca información como tal o requiere poca información para poder ser presentado. Estamos trabajando en el formulario propiamente que va a quedar ya establecido para que cada uno de los contribuyentes pueda liquidar su impuesto y anotar toda la información que se requiere para evaluar su situación con respecto a lo que nos hablaba Susi, de si la entidad pertenece a un grupo multinacional y además es o no una entidad calificada o no calificada. Entonces, estamos trabajando en eso. Para el próximo año tenemos previsto que estos formularios van a estar en la página web de ATV, ¿verdad? O en el portal de ATV para que ustedes los puedan utilizar. Y hoy lo que tenemos es estos formularios que les vamos a presentar. Si gustan, vamos a ver el formulario. Para poder ver el formulario y poder ejemplificar el asunto de cómo se liquida este impuesto, vamos a hacerlo por medio de dos ejemplos. El primer ejemplo tiene que ver con las ganancias de capital. Como decía Susi, las pérdidas de capital no se nacionalizan, ¿verdad? O sea, no se pueden traer pérdidas de capital del exterior para que sean reconocidas acá en Costa Rica. Entonces, hablamos únicamente de ganancias de capital cuando se vende un inmueble en el exterior o algún activo y este genera una ganancia para una de estas entidades que hemos visto, pues entonces se debe de pagar este impuesto en Costa Rica. Entonces, vamos a decir que tenemos un activo que se había adquirido en su momento en el equivalente a 80 millones de colones. Este activo se vendió posteriormente en 175 millones 10 mil colones, en el equivalente a este monto. La renta imponible sería de 95 millones 10 mil colones. Esto genera un impuesto de aproximadamente 15 millones 250 mil colones. En la presentación tenemos el dato exacto. Resulta que, como decíamos ahora en la presentación, esta venta fue grabada en el exterior con un impuesto homólogo de 2 millones y medio de colones. Entonces, lo que el contribuyente debe hacer es deducir este impuesto que fue pagado en el exterior al monto del impuesto que debe cancelar en Costa Rica. Entonces, la diferencia, los 14 millones 250 mil menos los 2 millones 500 mil, nos da un impuesto por pagar en Costa Rica de 11 millones
751.500 colones. Esto es lo que se debe incluir dentro del formulario de la siguiente manera. Para poder encontrar el formulario, vamos a ingresar como para cualquier otro formulario en el portal de ATV. Por medio de nuestro usuario y contraseña, vamos a seleccionar la sociedad, ¿verdad? O la representación o la autorización para la sociedad que debe de llenar este formulario. Vamos a, ya dentro de la página de ATV, a seleccionar presentar declaración de impuestos y dentro de esta presentación de la declaración de impuestos nos va a salir toda la lista de las declaraciones a las que estamos sujetos de presentación. En este caso, la declaración que vamos a seleccionar es la de ganancias de capital provenientes de fuente extranjera, que es la que tenemos acá, que dice 710-1 en la parte de abajo de la ventana desplegable, donde tenemos todos los 710. Ahí va a decir formulario de pago para ganancias de capital provenientes de fuente extranjera. Este es el que vamos a seleccionar. Una vez que seleccionamos esta declaración, vamos también a seleccionar el impuesto y el periodo al cual corresponde la ganancia de capital. Como decía Susi hace un rato, la forma como se calcula el impuesto está regulada por el título 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, de la misma manera vamos a estimar el impuesto con base en lo que establece este capítulo de la Ley de Renta. Seleccionamos el periodo y vamos a llenar el formulario. Entonces, dentro del formulario, como pueden ver, tenemos de la misma manera como todos los otros formularios, un encabezado en el cual se puede observar el periodo, el número de cédula del contribuyente y el nombre del contribuyente. En este caso, bueno, por ser una prueba y estamos en el ambiente de calidad, viene un nombre de una persona física. Sin embargo, no se puede, o sea, por el hecho de ser persona física, ya este es un impuesto que no se va a, o sea, la persona física no es sujeta de este impuesto, ¿verdad? Para efectos del ejemplo, bueno, pues está el nombre de una persona física. En la parte de la base imponible se especifica el código del impuesto y el nombre del impuesto. En este caso, las ganancias de capital, ¿verdad? Ahí tenemos las dos casillas que vamos a llenar en esta sección. La base imponible del impuesto. Vamos a colocar el monto de los 95 millones y el impuesto a cancelar de 11.751.500 colones. Nótese que ya acá estoy poniendo el monto del impuesto neto a cancelar. Ya hice la deducción del impuesto que pagué en el exterior, ¿verdad? Toda la documentación que respalde estas deducciones debe permanecer en manos del contribuyente hasta que podamos poner la declaración que va a funcionar, ¿verdad? Posteriormente, y entonces se va a poder hacer un poco más de detalle. El formulario me calcula entonces el impuesto que yo anoté y si ya el periodo de presentación pasó, pues también me va a calcular los intereses de la misma manera que se calculan para cualquier otro impuesto, ¿verdad? Recordemos que la liquidación de estos impuestos es mensual, ¿verdad? O sea, el vencimiento es 15 días después de que termina el periodo correspondiente, que es mensual, y entonces si la venta se realizó en el mes de noviembre, tendría en diciembre
hasta el 15 para poder presentar esta declaración. Una vez que tengo todos los campos llenos, pongo presentar la declaración, bueno, la valido y presento la declaración. Esto me va a permitir hacer los pagos de la declaración a través del portal de ATV por medio del débito en tiempo real o en la sucursal bancaria de su preferencia o por medio del Internet Banking de cualquiera de las entidades bancarias. Sí. El segundo ejemplo que tenemos es del impuesto de rentas de capital mobiliario. En este caso, por ejemplo, podría tener un departamento en, no sé, en el Caribe o en Estados Unidos o en cualquier lado y yo alquilo ese apartamento en el exterior. Yo como persona jurídica que pertenece a un grupo multinacional y que además es una entidad considerada no calificada. Entonces, este inmueble que yo alquilo en el equivalente de 1.950.000 colones, ¿verdad? A este le puedo hacer una deducción de gastos reconocibles del 15% de acuerdo con lo que establece la ley de renta, ¿verdad? En el título 11 y me va a quedar una base imponible de 1.657.500 colones. Este es el monto que debo de incluir dentro de la declaración, la renta imponible. Y posteriormente voy a incluir el monto del impuesto a cancelar, que es el 15% de la renta imponible, que serían 248.625. Vamos a seleccionar de la misma manera la declaración, ¿verdad? Seleccionando el tipo de renta que yo estoy obteniendo. En este caso, es una renta de capital inmobiliario proveniente del exterior. Entonces, seleccionamos en la ventana de declaraciones ese formulario y posteriormente seleccionamos el mes y el año al que corresponde esa renta de capital. Una vez que lo seleccionamos, nos presenta una declaración que tiene las mismas características, el encabezado, el cuerpo de la declaración donde se presenta la base imponible y vamos a anotar los mismos datos, la base imponible y el impuesto a cancelar. En este caso, no existe un impuesto homólogo en el exterior y entonces el impuesto que se debe de anotar es el impuesto neto, completo, ¿verdad? Para que se pueda ser cancelado. De la misma manera, se valida la declaración y se presenta para que pueda ser cancelada en los bancos o por medio de DTF. Entonces, esa es la forma como se va a liquidar este impuesto como tal. Podemos continuar. Estas declaraciones me generan un acuse de recibo. En este acuse de recibo muestra quién presenta la declaración, sobre qué entidad se está presentando la declaración, cuándo se está presentando y se muestra también el número de declaración que se está presentando. Todas estas acuses de recibo generan el código de seguridad que corresponde a la declaración que se está presentando también. Y por otro lado, también tenemos el PDF de estas declaraciones, ¿verdad? Que también puede ser descargado, puede ser guardado en una computadora, puede ser impreso y se puede incluir dentro de un file o como gusten, ¿verdad? Estas son las funcionalidades normales que permite el formulario de cualquier declaración.